En un mundo en constante evolución, las diferencias generacionales se convierten en un espejo de nuestras sociedades, reflejando valores, aspiraciones y percepciones. Cada generación trae consigo su propio bagaje cultural y experiencias únicas, moldeadas por el contexto histórico y social en el que crecieron. En el ámbito laboral, estas diferencias se vuelven evidentes. Con la entrada de nuevas generaciones y la salida de otras, es imperativo reconocer que cada una posee distintas habilidades y competencias que, cuando se aprovechan adecuadamente, forman la base de la prosperidad de una empresa. Así, Bucaramanga, polo de desarrollo en el oriente colombiano, y Medellín, reconocida históricamente por su desarrollo industrial, son testigos de estos cambios en la concepción del trabajo a lo largo de las generaciones, y se convierten en escenarios fundamentales para comprender las diferencias generacionales en el ámbito laboral. ¿Cómo han evolucionado las percepciones laborales a lo largo de las generaciones en estas dos ciudades colombianas? ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan al gestionar distintas fuerzas laborales? ¿Cómo influyen sus valores y expectativas en la forma en que perciben el trabajo? Las corporaciones están enfrentando a un fuerte cambio en la composición de su fuerza laboral debido a un contexto laboral que se encuentra en un constante cambio. Este fenómeno, llamado también como rotación de empleados, se define como la salida y llegada de recursos humanos a una empresa. ¿Por qué se dan estas situaciones? Las razones son diversas y se podrían clasificar en dos tipos. La rotación laboral voluntaria, donde un empleado deja su puesto por diversas razones, e involuntaria, donde un trabajador es despedido por la empresa. En Latinoamérica, un estudio estadístico del año 2019 de una de las firmas profesionales más grandes del mundo encontró que las empresas no se sintonizan con las expectativas de las nuevas generaciones, ni con las prioridades de estos individuos, ocasionando falta de confianza entre los trabajadores. El 61% de los jóvenes consideró que las empresas y sus líderes están centradas en su propia rentabilidad sin considerar su repercusión social. Asimismo, el 60% de los millennials consideraba renunciar e irse a otro trabajo o fuera del país en los próximos 2 años. Según el Foro Económico Mundial, a través de la encuesta global Workforce Hopes and Fears Survey de la consultora PwC, realizada en el 2022 a más de 52.000 trabajadores de 44 países, se evidenció que después de la pandemia, 1 de cada 5 trabajadores jóvenes renunció a su trabajo. Después de la pandemia y la gran renuncia, todos los códigos de conducta y visiones del mundo han cambiado. De igual forma, en el mismo estudio, el 71% expresó como principal fuente de inconformidad los salarios. El segundo factor de desconcierto laboral estuvo vinculado a la imposibilidad de realizarse como sujetos y de ser uno mismo en el ejercicio laboral. Según el informe, la flexibilidad laboral es cada vez más importante para el personal. En este sentido, hay una desconexión en la forma en que los empleadores ven las cosas. El 54% de los trabajadores millennials prefiere el trabajo remoto y la flexibilidad laboral como un componente muy relevante de salario emocional. En Colombia, investigadores en materia de recursos humanos evidenciaron que al menos el 75% de los millennials tienen intención de abandonar la organización donde se desempeñan, lo cual podría estar relacionado con algunas características de su cohorte generacional, como los intereses a la hora de seleccionar un empleo o la edad, lo cual puede influir en la actitud y el comportamiento del individuo hacia la empresa. En Santander, una investigación con colaboradores del sector de salud permitió establecer que algunas de las causas de la alta rotación laboral son la falta de apoyo a las iniciativas de mejoramiento, mala comunicación en los equipos de trabajo, inconformidad en el estilo de liderazgo y bajos salarios con respecto al nivel de responsabilidad y escasos espacios de participación de los trabajadores en la organización. Si bien cierto nivel de rotación es natural y esencial para mantener una organización saludable, las salidas excesivas pueden ser perjudiciales y estar fuera de control de la empresa. Y bien, para comprender a fondo la situación, ¿de qué recurso humano se está hablando? Delimitando los años de nacimiento se encuentran 3 distintas generaciones. La generación X, nacida entre 1965 y 1981, la generación Y o Millennials, nacidos entre 1982 y 1994. Y por último, los Centennials, nacida entre mediados de los 90 y principios de los 2000. ¿Qué es lo que hace tan diferente a estas generaciones en el mundo laboral?
La diferencia fundamental entre estos dos grupos poblacionales es que a medida que va aumentando la edad, las personas valoran mucho más la estabilidad. Entonces, ceden un poco sus pretensiones en términos de estos temas de libertad, de flexibilidad, de independencia, de un ambiente de trabajo divertido, a cambio de la estabilidad. La generación X o los baby boomers tienen características muy específicas. Según diversos autores, esta generación trae valores muy marcados, como respetar la autoridad y la jerarquía, o incluso priorizar su trabajo por encima de todo, al igual que muestran unos niveles de lealtad más altos hacia sus empleadores. Tenemos entonces que son personas que tienen ya normalmente una familia establecida o que tienen una vida ya hecha y lo que pretenden es precisamente ganar seguridad a partir de lo laboral. Posturas que chocan con actitudes de las otras generaciones. La generación Y o millennials, quienes se criaron en un entorno más tecnológico, tienden a desafiar la autoridad. Asimismo, priorizan su vida personal y es menos probable que hagan sacrificios por sus empresas. Entendemos también que esta población es una población que podría denominarse en términos laborales más inestable porque desea adquirir mayores experiencias y tener también la posibilidad no de vivir para trabajar, sino de trabajar para vivir. Los centennials, aquellos que crecieron en plena era digital y tienen una conexión innata con la tecnología, tienden a priorizar más su salario y los beneficios que obtienen en sus puestos de trabajo que otras generaciones, valorando también su vida, logros personales y flexibilidad laboral. La lógica nos da que entre más joven, digamos que somos más tomadores de riesgos, ¿sí? Ya, digamos, con más años, el riesgo, digamos, se pondera diferente y las acciones se ponderan diferentes. Estas son las líneas divisorias entre cada una de las generaciones, que demuestran sus diferencias en valores, prioridades e intereses. Sin embargo, volviendo al punto inicial, ¿cómo se han vivido estos fenómenos en Bucaramanga y Medellín? ¿Qué hallazgos se realizaron? Teniendo en cuenta el contexto actual y la consecuente reconfiguración de las relaciones laborales, la Universidad Santo Tomás Medellín, la Universidad Santo Tomás Bucaramanga y la Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga han decidido realizar una investigación tendiente a determinar algunos aspectos relacionados con las relaciones laborales en diferentes generaciones. Quisimos analizar cuál era el comportamiento del mercado laboral en la intención de rotación laboral y los nuevos valores de trabajo de las nuevas generaciones. ¿Y qué es eso que buscan las personas a la hora de querer pasar a unas mejores condiciones laborales en todo el sentido de la palabra? Tomamos una muestra de 385 personas entre Antioquia y Santander de las dos generaciones, que pretenden determinar por edades las características de la población trabajadora y las características de sus imaginarios acerca de las relaciones laborales. Dentro de los hallazgos más relevantes se destaca un cambio en el paradigma laboral, una sociedad trabajadora más crítica, una nueva conciencia pospandemia a nivel global. Algunos de los resultados encontrados en el análisis de la información nos pueden ayudar a comprender cómo, por ejemplo, las personas mayores de 40 años tienen unas expectativas laborales diferentes a las que tienen los jóvenes de la actualidad. Entonces encontramos que las personas lo que quieren principalmente es tener un trabajo que les resulte interesante, un trabajo que les resulte apasionante. Podemos encontrar entonces que la población mayor de 40 sigue siendo una población que busca la estabilidad laboral, que busca un ingreso económico fijo, que busca unas condiciones de trabajo que puedan decirse que son trabajos seguros, que puedan estar directamente relacionados con la posibilidad de alcanzar una jubilación en determinado momento. Y son unas personas que, por decirlo de alguna manera, podríamos afirmar que soportan diferentes condiciones laborales un poco más precarias con mayor facilidad que lo hace la población joven. Que se les valore el hecho de que tienen un conocimiento previo, una profesión, un bagaje, una experiencia
por la cual han sido contratados. En cuanto a la intención de rotación de personal, encontramos que en todas las generaciones existe intención de rotación, pero que precisamente en la generación mayor de 40 años esa intención de rotación es mucho menor, en la medida precisamente en que ya incluso muchos de ellos tienen un gran recorrido laboral o tienen una gran estabilidad dentro de sus organizaciones. Asimismo, se observó en los análisis estadísticos en las regiones antioqueña y santandereana la doble probabilidad de intención de rotación laboral en la población joven con respecto a los adultos, las generaciones X y Baby Boomers, dado que están dispuestos a irse a otra empresa, otra región o país por mejores salarios o condiciones laborales. La población menor de 40 años, es decir, los millennials, presentan una mayor necesidad y propensión a la rotación, lo que también puede estar explicado precisamente porque apenas están empezando a construir su historia laboral. Dentro del crecimiento personal, las nuevas generaciones consideran que el trabajo debe ser interesante, emocionante, divertido. Donde se puedan relacionar, donde puedan socializar, donde valga la pena levantarse e ir a trabajar a un entorno agradable donde puedan construir no solamente relaciones laborales, sino relaciones de camaradería. La generación millennial, tanto en Antioquia como en Santander, valora muchísimo un clima organizacional sano, valora muchísimo que se reconozca su experiencia. Que el trabajo sea en equipo y que sea divertido. Valoran precisamente la conciliación entre el tiempo trabajo-familia, trabajo-amigos, que les permita entonces tener una vida por fuera de la organización. Muchas personas han decidido que el equilibrio entre su vida laboral y personal es más importante para ellos. Y sobre todo que tengan la libertad de poder hacer proyectos propios, iniciativas propias que permitan a la organización crecer. Y en ese sentido entonces para ellos es muy importante la flexibilidad laboral, la flexibilidad en los salarios, la posibilidad de manejar ellos mismos su propio tiempo. Y también pues las personas desean un trabajo que les remunere bien su tiempo. Que tengan acceso a la información para poder gestionar esa libertad respecto a esos proyectos que quieren desarrollar. Lo que no sucede con la generación de personas mayores de 40 años, que precisamente han estado acostumbradas y desean un clima un clima laboral mucho más estable, donde probablemente no importe muchísimo que se tengan en cuenta sus ideas, sus palabras y que se tengan en cuenta esa conciliación de trabajo-familia. No importa mucho ese tipo de cosas, sino precisamente la estabilidad laboral. Y estos valores, al recibir a las nuevas generaciones, pues hay un desajuste porque fueron creadas por las generaciones anteriores. Las mujeres están más inconformes respecto a salarios y expresan una mayor disposición a la renuncia. Se destaca la necesidad de avanzar en una agenda de igualdad de género y una mayor participación femenina de la fuerza laboral. Encontramos particularmente que en el área de Santander, más que en el área de Antioquia, hay una intención de rotación, sobre todo de las mujeres. Los datos nos arrojan algo muy interesante y es que las mujeres millennials, es decir, las mujeres que están entre los 20 y los 41 años en el mercado laboral y que están empleadas en Santander, tienen una mayor intención de rotación, es decir, estarían dispuestas hoy mismo a irse o cambiar de trabajo por la misma paga si les ofrecen unas mejores condiciones en materia laboral, bien sea en clima organizacional o en flexibilidad de horario y demás. Asimismo, no tienen las mismas posibilidades de ascenso y de construcción de una carrera dentro de las organizaciones, lo que hace que precisamente busquen o traten de buscar nuevos horizontes. En comparación con las millennials, las mujeres de la generación X, es decir, las mujeres que hoy están en ese rango de entre los 42 años y la edad de pensión, estas mujeres, a pesar de querer irse, pues su intención de rotación disminuye. Puede ser porque se esté privilegiando o para ella sea mucho más importante el tema de la estabilidad laboral por encima de sus aspiraciones o sus pretensiones en
con respecto a lo que esperan de un puesto de trabajo, y también puede ser que vengan de unos valores de trabajo muy diferentes a las nuevas generaciones. Sigue siendo la mujer la que tiene mayor intención de la rotación de personal, de cambiar de empresa, de tener nuevas experiencias, de poder ocupar cargos de mayor nivel, de mayor estatus y de mayor poder, y esa es una de las grandes motivaciones precisamente para dejar una empresa. En Antioquia encontramos que el género femenino, las mujeres que trabajan en este departamento, tienen menos disponibilidad, menos intención de cambiar su departamento de trabajo. Es decir, al parecer y en comparación con las mujeres del departamento de Santander, en Antioquia el género femenino tiene unas mejores condiciones laborales y mejores remuneraciones que podrían estar incidiendo en que este departamento retenga más a su talento en comparación con Santander, donde las mujeres sí están dispuestas a irse con una alta proporción. En Colombia, del año 2020 al 2023, la tasa de desempleo femenina promedio es del 16%, cifra superior a la de los hombres, del 10%. Asimismo, la tasa de empleo precario e informal femenino es de 44,2%, muy superior a la de los hombres de 43%. En esta misma línea, en Colombia se observó que desde el punto de vista de las relaciones profesionales en el informe de perspectivas laborales del DANE de 2023, la participación laboral de los hombres en el sector privado es mayor con un 57% sobre la participación de las mujeres con un 42%. Y también tenemos que decir que las organizaciones tienen que tener un enfoque diferencial. Las mujeres sienten que no están en condiciones de igualdad respecto a puestos de poder, respecto a salario, respecto a condiciones que las hagan sentir de alguna manera empoderadas con la organización y que su proyecto de vida se ajusta al nuevo mercado laboral. De igual manera, es sumamente necesario mirar qué hacen las empresas frente a este panorama generacional. En el mundo laboral, los gerentes a menudo asumen que las prácticas utilizadas para motivar a los empleados de larga data también funcionarán para los empleados más jóvenes. Sin embargo, como se evidencia, las generaciones son muy distintas entre sí. Un aspecto de vital importancia es que las organizaciones puedan conocer a las personas con las que trabajan. Encontraremos entonces en todas las organizaciones que van a estar compuestas por personas de diferentes edades, de diferentes generaciones, con diferentes expectativas a nivel laboral y con diferentes expectativas a nivel de lo que la empresa puede hacer en ellos y con ellos a partir del proceso de gestión humana. La relevancia de adaptarse a las nuevas generaciones se refleja en la necesidad de reconocer las prácticas desactualizadas implementadas por las organizaciones. Se ve ese tipo de situaciones en el tema de rotación y las dinámicas de las acciones hoy en día a nivel empresarial, y las últimas acciones, por ejemplo, como la pandemia, ¿sí?, nos han enseñado a las empresas a articular unas nuevas estrategias, primero pues para no dejar que ese talento humano se vaya, ¿sí?, para retener el talento humano en el buen sentido de la palabra, y segundo también pensando en modelos que permitan a las empresas ser más productivos, ¿sí?, sin olvidarse que su actor más importante, que su elemento más importante es el capital humano. Es crucial diseñar prácticas que se basen en una clara identificación de cada cohorte generacional, alienando los propósitos de los trabajadores con los de la organización y evitando así altas tasas de rotación laboral. Entenderemos entonces que una de las principales acciones que deben realizar las empresas es precisamente realizar unos procesos administrativos y unos procesos de gestión humana conducentes a impactar a cada una de las generaciones en las cuales se encuentra. Tenemos que buscar es cómo motivamos la creatividad y cómo empezamos a entender mejor ese capital humano de forma individual, ¿sí?, para hacer que el colectivo funcione. Es importante que las organizaciones se preocupen entonces por las motivaciones de sus empleados, por conocer a esos empleados, por poderles proveer un clima organizacional en el cual se sientan cómodos. Buscando siempre que el propósito superior que tenga la empresa lo comparta también el empleado, ¿sí? Cuando logramos eso, hacemos que el tema sea pasional. Y si el tema es pasional, se dan unas sinergias muy grandes.
¿sí? Espectaculares a la hora de crear. El reto es cómo logramos hacer para que las organizaciones se ajusten a estas nuevas realidades del mercado laboral, particularmente los jóvenes, y logremos retenerlos. No podemos, digamos, que manejar las cosas como se manejaban hace 20 o 30 años. Y ahí es donde las empresas hemos tenido que adaptarnos a esas situaciones, haciendo que todo funcione de la mejor forma posible. Y todo este proceso de adaptación desde la perspectiva empresarial es de extrema importancia, dado que tener discrepancias generacionales entre los mismos trabajadores y la empresa acarrea una afectación en los valores del trabajo. La edad, el sexo y el departamento de origen son factores clave al considerar buscar otro empleo. Es crucial tener en cuenta las generaciones y estilos de vida al seleccionar personal. Las empresas que implementen estas prácticas obtendrán ventajas competitivas a través de su capital humano. Las características de cada generación deben tenerse en cuenta durante el proceso de selección para evitar errores costosos. Hay que analizar, es interesante que futuras investigaciones se centren en analizar el por qué esto es así. El mensaje que nos deja esta investigación es que las organizaciones, las empresas tienen que ajustarse a la nueva realidad laboral.